Lo vamos así como pasando por alto. Y no sería extraño, no sería raro que venga algo y nos perturbe. Pero esta es la idea. Y bueno, déjenme hacer otro paréntesis. Me da mucho gusto saludar a Alex, hijo de Aleida y de Dani Castillo, que está aquí de visita, ¿verdad? No sé qué tanto tiempo, pero qué bueno que estás aquí. Que está estudiando. Y bueno, a mí me emociona cuando ponen en juego toda su capacidad y tienen sueños y metas muy altos. Y creo que bueno que Alex está haciendo ese esfuerzo, lejos de sus padres y toda la cosa, pero poniendo todo lo de él. Y me da mucho gusto saber también las buenas noticias de Ale, que su cuerpo está respondiendo muy bien al tratamiento y vamos muy avanzados en todo esto. Para mí es un regocijo, porque si a alguien he estado acompañando muy de cerca en todo este proceso es precisamente a ella. Ellos me han dado esa confianza de estar muy cerca de ellos en todo esto y bueno, gracias al Señor, ¿no? No puedo lo menos que alegrarse y regocijarse con todas estas noticias. Bueno, les decía de este tema. Le titulo a nuestra meditación ahora, a propósito, les decía, de esto que a veces se nos olvida. Decide con quién te comprometes. Ustedes saben que la palabra compromiso ya de por sí no nos suena muy bien, no nos agrada mucho, y a más de una persona no le gustan los compromisos y detestan los compromisos. Frecuentemente nos consideramos alguien suficientemente libre, suficientemente capaz, ¿verdad? Y no queremos atarnos a nada. Lo cierto es que no es una opción. Por menos que querramos, estamos atados a algo, estamos atados a alguien. Aunque no querramos, ya es parte de nuestra naturaleza ser personas que entablamos ese tipo de relaciones de compromiso. Pero cuando yo le estoy diciendo, decídete con quién te comprometes, no me refiero solamente a estos compromisos a lo largo de nuestra vida, sino cuando nosotros decidimos a quién servir. Y me refiero a nuestra fe, me refiero a nuestra relación con el Señor, porque les decía, con frecuencia pareciera ser que pasamos por alto cierto aspecto de este compromiso. Y me voy a servir de una referencia en el libro de Josué, el último capítulo, el capítulo 24, los versos 14 y 15, que dice: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y si ustedes siguieron la lectura con cuidado, se fijarán que esta palabra servir se repite 6 veces en estos 2 versos. Imagínense en el resto del capítulo, ¿no? Es decir, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta atención, tanto cuidado en esto? Déjenme poner un poquito el panorama del contexto de esta referencia. Josué fue el líder que sucedió a Moisés. Moisés, un personaje, un instrumento del Señor, que sirvió de una manera muy brillante, realmente extraordinaria. Pero en el tiempo en el que José sirvió, la generación que salió de Egipto no es la que llegó a la tierra prometida. Y probablemente muy joven, Josué lo acompañó, y ahora Josué es viejo. Quiere decir, cuando menos es la tercera o muy probablemente la cuarta generación es a la que él se dirige. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto de las generaciones? Mire, probablemente los padres de usted tenían ciertas ideas, tenían ciertos enfoques, tenían ciertas cosas que luego usted le fue bajando un poquito. Decía, ay, mi papá era exagerado, mi mamá decía muchas cosas que yo no sé si eran ciertos. Pero su hijo
hija le va a bajar todavía más. Dice, bueno, pues mi abuelo le enseñó eso a mi mamá nos dijo esto, pero pues yo la verdad no sé. Ahora imagínense su nieto. Se fijan cómo van cambiando los relatos, cómo van cambiando el énfasis, cómo va cambiando esa fuerza y esa energía. Es muy raro que alguien herede esos conceptos, esas ideas, la fe, las convicciones o los compromisos. Es muy raro que se hereden así, con esa firmeza, generación a generación. Generalmente se va perdiendo, se va diluyendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, la generación que salió de Egipto venía con una serie de experiencias un poquito dolorosas, complicados. Vivieron 4 siglos ahí. Era natural que pues criaron esa mentalidad de siervos, de esclavos. Salen, no saben cómo comportarse como personas que ya no son esclavos, pero tampoco obedecen muy bien al Señor. La mayoría quedan en el camino. Surge una nueva generación. Se hace necesario que los relatos que los padres decían a los hijos se renueven. Aquella ley que recibe Moisés de una manera prodigiosa, de una manera extraordinaria, pues hubo una generación que no la recibió. Se hace necesaria una repetición de la ley y luego llegan a los territorios que iban a ocupar. Esos territorios ya estaban ocupados por diversos pueblos. Pero aquí Josué les llama la atención acerca de un pueblo en particular. Muchos pueblos tenían pensamientos y tenían culturas relativamente primitivas. Su religión, sus dioses eran muy burdos, no tenían cultos muy elaborados y todo eso. Pero el pueblo a que él se refiere, los amorreos, era diferente. Los amorreos eran algo así como la extensión de Mesopotamia, acá cerca del pueblo de Israel. Mesopotamia estaba muy lejos. Era esa cultura entre los ríos Tigris y Éufrates. Por eso les habla del Éufrates. Cuando dice, apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del Éufrates. Bueno, si alguno de ustedes sigue un poco la historia, recordará que Abraham venía de ese lugar, Ur de los Caldeos. Caldea era una cultura sumamente idolátrica. Los antepasados de Abraham eran idólatras. Pero Abraham tiene una revelación, Abraham tiene un llamado del Señor y entonces sale de ese lugar. Cuando estuvieron en Egipto, pues evidentemente la cultura egipcia era una cultura muy brillante, una religión muy compleja. De seguro influyó bastante en ellos también, pero todo eso no se compara entonces con los amorreos. Los amorreos eran esa cultura atractiva, brillante, que tendía a capturar la atención de ellos, y en algún momento esta tercera o cuarta generación de los que habían salido de Egipto, pues deben haber entrado un poco en confusión. ¿Será que es tan necesario ser fiel al Señor? ¿Será que es tan necesario que cumplamos así esa ley tan minuciosa que dio Moisés? ¿Será que es, necesario que nos comprometamos de esa manera? Y muy probablemente muchos de ellos pensaron, no es tan necesario. Ya no estamos en el desierto, ya no vamos en camino, ya llegamos a un lugar, hay otros pensamientos, hay otra razón, hay otros ofrecimientos. Y entonces pareciera ser que este debate en la manera de ser, en la manera de pensar del pueblo de Israel, entonces es lo que llama la atención de Josué. Y según esta referencia, Josué ya está grande de edad. Unos versos más adelante él se despide y muere. Entonces Josué, ya muy grande de edad, hablando a la tercera o tal vez cuarta generación de los que salieron, tiene que, tiene que culminarlos, tiene que hablar muy claramente del requisito, del requerimiento de parte de la fe en el Señor. Y entonces por eso les dice, bueno, escojan a quién van a servir. Si se fijan ustedes, no dice, escojan en quién van a creer. No, escojan en quién van a servir. Porque no se trataba de creer en el sentido de una devoción, de un culto o algo así, sino que la palabra servicio es una palabra muy correcta, muy bien puesta en este contexto, porque servir significa
dedicar nuestra vida, nuestras acciones. Todo lo que pensamos, hacemos, va con dedicatoria cuando servimos. Quiere decir, todo está enfocado en un mismo objetivo, en un mismo punto. Y por eso les dice, elijan a quién van a servir. Porque los dioses de estos pueblos que ya estaban ahí cuando vienen estos peregrinos de hebreos, ¿verdad? Estos pueblos ya tenían esas creencias, ya tenían sus cultos instaurados, ya tenían estilos de vida muy definidos, y entonces cuando ellos llegan y empiezan a conocer las cosas, pareciera ser que se abre ante ellos una especie de abanico de opciones. Este Dios es de tal manera y ofrece tal cosa. Este otro Dios tiene otra figura, tiene otros atributos, tiene otro nombre, ofrece esta otra cosa. Este otro Dios, y entonces pareciera ser que ellos están pensando, ¿qué escojo en mi provecho? ¿Qué me gusta más? ¿Quién me da más? Mira, este me puede dar fertilidad, por ejemplo, puede hacer que yo tenga buenas cosechas. Este me ofrece su fuerza, quiere decir, en la guerra voy a tener mejor protección, y así sucesivamente. Los amorreos tenían una cultura muy brillante, les decía, tenían esa especie de significado, de importancia, y esto por menos que uno quiera como que lo atrapa a uno, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues tiene ese algo que a veces nosotros queremos tener. ¿Qué tenían los hebreos? Y entonces Josué les tiene que recordar. Si ustedes toman nota, por ahí ponen capítulo 24 del libro de Josué, se van a fijar que este capítulo 24 empieza con una descripción de lo que Dios ha hecho por los hebreos. Y entonces, dentro de esa descripción, Josué les dice, de parte de Dios, como Dios hablando por medio de Josué, yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado, ciudades que no habían construido, y ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron, entre un montón de cosas más. Entonces pareciera ser que se los tiene que mencionar para que digan, bueno, a ver, valoren, ¿no? ¿De qué se trata esto? Porque ustedes tienen que elegir a quién van a servir. Ya tienen en su mente, en su experiencia, toda una cantidad de cosas que pueden decir, nuestros antepasados sirvieron acá, estos sirvieron aquí, estos conocieron tal cosa. Bueno, pues ahora ustedes elijan. Y Josué, de una manera, yo la siento un poco determinante, es decir, vamos a poner los puntos sobre las íes, vamos aquí a declarar realmente las cosas, y entonces les dice, elijan ustedes, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Y no era una declaración prepotente, ni arrogante, ni era una presunción, no. Cuando se habla del servicio y cuando se habla de compromiso, se habla de una experiencia y de una elección que le llamamos nosotros irrenunciable, indefectible. Cuando nosotros elegimos algo y nos comprometemos por algo, no quiere decir que todo el tiempo lo vamos a disfrutar, que todo el tiempo nos va a agradar, que todo el tiempo nos va a gustar, sino que eso habla de que fuimos capaces de elegir en un momento dado. ¿Sí me explico? Y el pueblo que había pasado por todo esto y tenía en mente toda esa manera que había recibido del Señor, entonces ahora tenían que elegir. El pueblo dice que sí, el pueblo dice que va a servir al Señor y que no hay problema y todo eso. El siguiente capítulo, o más bien el siguiente libro, dentro de la lista de libros bíblicos, después de Josué está el libro de los jueces, y entonces el libro de los jueces demuestra otra cosa. Es decir, esas crisis por las cuales pasó el pueblo. ¿Por qué les comparto esto y cuál es mi propósito al decirles que también nosotros tenemos que decidir con quién nos comprometemos? Porque me parece que el pueblo de Israel en ese tiempo se parece mucho a aquello por donde nosotros pasamos. ¿Sí? Es decir, también nosotros estamos en una posición en la que tenemos que elegir. Esta no es la única iglesia para congregarse. Este no es el único lugar donde se predica el nombre del Señor.
Este no es el único proyecto del reino de Dios. ¿De acuerdo? Pero ustedes tienen que elegir. Porque no podemos estar brincando de un lado a otro. Y no podemos estar pensando, no, pero es que miren, acá sí me ofrecen esto. No, pero miren, acá me hacen tal oferta. Acá me queda más cerca. Acá tengo más amigos. Acá, no. ¿En dónde vamos a servir? ¿En dónde nos vamos a comprometer? Y cuando hablamos de servicio y cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de una visión, de un proyecto de vida al cual nosotros decidimos honrar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes deciden, es como si dijeran, esto amerita que yo invierta, que yo mire todo esto, y entonces yo decida dónde voy a ofrecer todo lo que soy capaz de dar, de hacer, de disponer. Porque eso, de nuevo, me honra decir, yo elegí servir aquí. Y entonces, por eso, cuando nosotros elegimos eso, probablemente los demás no lo vean tan brillante, tan importante, tan bonito, pero nosotros decimos, esto elegí. ¿Sí? Y esto requiere de un nivel de fe, de un nivel de madurez, de un nivel de compromiso, de tal manera que cuando decidimos esto, ya no estamos negociando. Ya no estamos pensando, y a ver, para esto elegí aquí, para esto me quedé aquí, esto era lo que realmente quería, sino al contrario, vamos proyectándonos qué más podemos hacer. Cuando estamos pensando en servir, repito la palabrita porque 6 veces en estos 2 versos algo nos quiere decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de servir, estamos diciendo cómo podemos participar todos de este sueño que no se realiza para mañana, sino que es una manera de vivir. Es decir, aquí nos va a ir toda la vida. Y es como un proyecto en constante construcción, remodelación, ampliación, enriquecimiento. Así. Se está enriqueciendo con la participación de cada uno. Se está enriqueciendo con esa dedicación, se está enriqueciendo con esa presencia, se está enriqueciendo con ese optimismo, con esa inquietud, y todos vamos en ese mismo propósito. Si nosotros no nos decidimos, entonces va a ser muy fácil que lleguen a nuestros oídos, que lleguen a nosotros ofertas, influencias, palabras, y así como Josué le dice a todo este pueblo, ustedes tienen que decidirse. Yo les quiero decir algo que no sé cómo lo interpreten ustedes, cómo lo reciban ustedes. Pero si estamos pensando en que esta es la iglesia donde el Señor nos ha llamado, entonces necesitamos enfocarnos. Necesitamos enfocarnos en cómo profundizar nuestra experiencia, enriquecer nuestra experiencia y no negociar con lo que tenemos. ¿Sí me explico? Porque también en esa negociación, en ese trueque, en ese toma y daca, ¿verdad? Decir, no, a ver, si me hacen caso y hacen esto, entonces yo colaboro, si no. Si me atienden, si me dan, si me ofrecen, eso, con respeto, no es servir. ¿Sí me explico? Y este es el gran problema para esto. Por eso los amorreos eran tan influyentes, porque explotaban entonces ese significado de la persona. La mayor parte de las culturas antiguas tenían que ver con eso. De hecho, la idolatría tiene que ver con algo muy egocéntrico. ¿Por qué se tenían tantos dioses? Pues porque se les servía para recibir algo, no porque se ofrecía algo a ellos desinteresadamente. El dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de todas las cosas, bueno, se les servía para obtener algo a cambio. ¿Sí me explico? Por eso, en algún momento les había preguntado, y se los recuerdo ahora, si el Señor no les contestara la oración, si el Señor no les diera lo que ustedes han pedido, si el Señor no les concediera la petición de su corazón, ¿adorarían al Señor? ¿Eh? Porque es servicio, no es trueque, no es negociación. Él es el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera.
Entonces, cuando nosotros tenemos bien ubicado nuestro enfoque, le decimos: tú eres el Señor y tú dispones. Por tu gracia respiro. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué condición puedo poner? ¿Sí? Entonces, cuando estamos ya enfocados en esta cuestión de servicio y no estamos negociando, entonces somos suficientemente libres para decir: aquí está lo que te ofrezco, tómalo tú. Dispón tú de eso. ¿Sí me explico? Porque ya no estamos preocupados por qué va a ser, cómo le va a hacer. Él es el Señor y Él dispondrá de lo que Él quiera. Y era lo que decía Josué cuando él había visto todos estos acontecimientos. No quiere decir que le había ido bien en todo. No quiere decir que había tenido éxito en todo. Aquí es un poquito engañoso esto del éxito. Porque casi siempre nosotros miramos el éxito en este significado de prosperidad, de bienestar, de deleite. Fíjense que el Señor Jesús nunca nos prometió éxito. ¿Sí me explico? Nunca nos prometió éxito. Y si ustedes revisan el Evangelio, se van a dar cuenta que no nos está prometiendo éxito. Nos ha prometido estar con nosotros, estar en nosotros, pero con éxito en el sentido de bienestar, triunfo, deleite, etcétera, etcétera. Y les voy a confesar algo, pido perdón si ustedes no están de acuerdo conmigo, pero en ocasiones me molesta el discurso triunfalista. Si tú sirves al Señor vas a ser feliz, si tú sirves al Señor vas a tener esto, si tú sirves al Señor vas a triunfar, si tú sirves al... ¿Qué quiere decir? ¿Que las personas que están en crisis no sirven al Señor? ¿O no son aprobadas por Él? Claro que el Señor está con nosotros. Porque a través de todos esos desafíos y a través de todas esas crisis, ahí es entonces donde Él se manifiesta. Ahí es entonces donde Él nos demuestra que aunque los demás nos vean derrotados y nos vean todos por ningún lado, nosotros decimos: algo pasa en nosotros que no se compara con toda la experiencia. ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé cuántas ocasiones, cuántas veces Ale casi se daba por vencida y decía: se me hace que ya Dios no me oye o Dios no quiere. Pero curiosamente esas experiencias y esas complicaciones no solamente le demuestran a Ale, a Dani, a sus hijos, no solamente les demuestran a ellos la bondad del Señor, no solamente demuestran el poder del Señor, la intervención del Señor, nos demuestra a todos nosotros. ¿Sí me explico? Y entonces cuando alcanzamos a aquilatar esto, no es el triunfalismo humano, no es el triunfalismo terreno, no es el triunfalismo material, sino es ese sentido de comunión, ese sentido de paz, ese sentido de unidad con el Señor. Por eso cuando nos reunimos y estamos en la presencia del Señor, eso nos identifica y eso nos compromete y hace que nos miremos como una bendición unos para con otros. Yo estoy seguro, así plenamente convencido, de que más de alguno de ustedes esta noche ha tenido que librar una batalla bien dura para estar aquí. Y a lo mejor usted piense: ¿qué saben los demás de lo que yo estoy pasando? Pues ¿sabe qué? Cuando usted saluda a alguien o cuando usted lo miramos aquí, decimos: el Señor está haciendo algo, Pues sí, el Señor está haciendo algo, por eso te veo aquí hoy. Porque si el Señor no estuviera haciendo nada, no estarías aquí. O sea, Él también me ha dado la confianza de acompañarlo en algún pasaje complicado de Él. Por eso me refiero a Él de esta manera. Pero no es el único. ¿O no, Rosy? ¿Ves? Algo está haciendo el Señor que estás aquí esta noche. Y entonces les digo, cuando esto ocurre, bueno, hay como esa especie de regocijo donde nos da la pauta de decir: esta es la idea de comprometernos a servir. El Señor nos ha llamado a servir. Y tal vez el gran privilegio de nosotros es decir: ¿qué te ofrezco para ponerlo a tu servicio? ¿Qué es aquello que me has dado? ¿Qué es aquella habilidad? ¿Qué es aquello que tú has puesto en mí que yo puedo decir: Señor, aquí está esto para servirte? Y entonces
como le decía Josué al pueblo, escojan ustedes ahora. Yo les preguntaría, o yo les diría en un sentido parecido, no que escojan si van a servir o no, ya están aquí y bueno, entiendo que estamos sirviendo y que ya escogimos eso, ¿no? No, sino en qué van a servir, en dónde se van a comprometer. Porque solo de esa manera este proyecto, este sueño va a florecer. Y florecer significa fructificar, fructificar significa crecer, madurar, ir mucho más allá de donde hemos llegado. Cuando cada uno esté sirviendo en eso que el Señor le ha dado, entonces imagínense. Gloria a Dios, aleluya. Si ustedes creen en esta visión y en este sueño, yo les sugiero, cuiden este compromiso, cuiden este trato con el Señor. Si Christian Life es nuestra familia, pues entonces trabajemos por nuestra familia, enriquezcamos nuestra familia, fortalezcamos nuestra familia, porque solo de esa manera va a llegar a tener el fruto, el resultado que el Señor quiere que tenga a través de cada uno de ustedes. ¿En qué nos vamos a comprometer hoy? Yo le invito para que por un momento medite, piense, ¿qué pone el Señor en su corazón para servir? ¿Qué pone el Señor en su corazón para comprometerse y decirle, no es si te sirvo, no, yo ya te sirvo, pero ¿en qué te sirvo? Ahora sí. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Y medita, ¿qué es lo que el Señor le ha dado? ¿Qué es aquel talento, aquel don, aquella habilidad que usted dice, si yo pudiera proyectarme en la iglesia, estoy seguro que el Señor aceptaría mi ofrecimiento? Y de hecho el Señor lo acepta. Si usted lo tiene en mente, de seguro más de alguna vez lo ha meditado. Entonces ahora simplemente es decir al Señor, aquí estoy y aquí te traigo de lo que tú me has dado para que enriquezcas, Señor, tu reino.